Muchas gracias y muy buenas tardes a todos, a las más de 600 personas que nos están viendo, a todos los convencionistas que están en este momento presencialmente. Agradecer muy especialmente al doctor Omar Yepes por su invitación a participar en esta convención, saludar a todos los panelistas que han hecho parte de esta sesión y al mismo tiempo decir que le llegó la hora al Partido Conservador. El Partido Conservador, como queda en evidencia en este panel, tiene los mejores técnicos de Colombia, tiene las personas que han tenido responsabilidades importantes en lo público y tiene al mismo tiempo personas que se han dedicado en el día a día a la actividad política con gran éxito, grandes electores en nuestro país que conocen las comunidades, que han trabajado de la mano de ellos, personas que están en este panel acompañándonos como el senador David Barguil, que logró una de las votaciones más altas al Congreso de la República en las elecciones pasadas, o el senador Efraín Cepeda. También está aquí la senadora Miriam Paredes, el senador Sami Merek, en fin, muchos otros que están uniéndose en esta sesión y en este panel aquí en este Zoom. Le llegó la hora al Partido Conservador, no porque ya le corresponda el turno, no porque tenga esos elementos y esas ideas, sino porque el país lo necesita. El país está en medio de una crisis muy profunda y si algo ha demostrado el partido es que sabe administrar situaciones difíciles. Al partido se le ha llamado en los momentos más complejos de nuestra historia a tomar las riendas, especialmente en materia económica, y siempre exitosamente, siempre ha logrado conciliar los objetivos de recuperar la economía y al mismo tiempo buscar una mayor cohesión social. Eso es lo que necesita Colombia en este momento. Estamos en una situación muy difícil, probablemente la más compleja de toda nuestra historia. Y un par de cifras lo muestran elocuentemente. Somos un país grande, somos un país que podríamos decir es el número 29 en términos de la población en el mundo. Es un país importante, somos un país relevante. Siendo el país número 29 en la población mundial, tenemos el número 10 en los casos de la pandemia y el número 13 en las muertes asociadas a la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha pegado particularmente duro. Y esto, pues, evidentemente, tiene sumido al país en una situación muy compleja. Hablemos de la economía. Esta semana se conocieron las cifras del tercer trimestre. La economía colombiana tuvo una caída del 9%. Esta es una de las caídas más fuertes en todo el mundo. Entre los países que ya publicaron sus cifras en el tercer trimestre, nosotros tenemos la cifra que es la tercera más mala, después de Filipinas y del Reino Unido. Es decir, la pandemia ha golpeado muy fuertemente la economía. ¿Esto qué significa? Que el país del 2022 va a ser un país con unos grandes retos que van a requerir de mucho talento y de muy buenas ideas para salir adelante. Y este país requiere las ideas que tradicionalmente ha aportado este partido. Déjenme plantear cuáles creo yo que serán los dos principales retos que tendremos que enfrentar en el 2022. El primero, indiscutiblemente, la pobreza. Hoy, en medio de esta pandemia, el 50% de la población colombiana, óigase bien, la mitad de la población colombiana está viviendo en condiciones de pobreza, es decir, con menos de 370,000 pesos mensuales. Eso quiere decir que con ese ingreso no se alcanza para comprar una canasta básica de alimentos o pagar una vivienda, los servicios públicos o vestirse. Es decir, la mitad de la población está en esa situación. Este es un incremento de casi 7,5 millones de personas frente a lo que teníamos hace 2 años. Entonces, la primera prioridad va a ser reducir la pobreza. Este partido sabe hacerlo y ha tenido en el pasado buenas ideas que ha llevado a práctica, las ha implementado con éxito. En 1999, estando en una situación similar, estando entonces en la presidencia del doctor Andrés Pastrana, propusimos
desde el Departamento Nacional de Planeación, donde nos encontrábamos en ese momento, la adopción de un programa que habíamos visto en México y que en Colombia hoy conocemos todos como Familias en Acción. Ese programa de Familias en Acción fue fundamental para reducir la pobreza a lo largo de los años y es la base sobre la cual se montó este año el programa Ingreso Solidario. Coincido con lo que ha dicho el doctor Hernando José Gómez, uno de los mejores técnicos de nuestro partido, de que hacia adelante lo que tenemos es que mantener el programa Ingreso Solidario, consolidar estos programas de atención social y sobre todo orientarlos para que la población que está en condición de mayor vulnerabilidad tenga la capacidad de contar con un ingreso básico, un ingreso mínimo para sobrevivir. El segundo problema fundamental que tendremos en el 2022 como herencia y secuela de esta pandemia es el desempleo. Somos 50 millones de colombianos. 40 millones tenemos la edad para trabajar. De esos 40 millones, normalmente trabajamos o quisiéramos trabajar 25 millones. Es lo que ocurre en tiempos ordinarios. En este momento, de esos 25 millones de compatriotas, solo están trabajando, solo tienen una ocupación 20 millones de personas. Es decir, nos faltan 5 millones de empleos. Y esa será una de las prioridades más importantes en el 2022. Este partido también tiene buenas ideas y las ha llevado a la práctica en ese frente. En 2012, estando en el Ministerio de Hacienda, tomamos la decisión de proponerle al país una idea audaz, reformadora, que transformó el mercado laboral. Quitarle a las empresas los impuestos que se pagaban sobre las nóminas, especialmente los aportes al ICBF, al SENA y a la salud. Ese alivio en las cargas de las empresas fue fundamental para la generación de empleo de calidad, empleo formal. Y no descuidamos al ICBF, ni al SENA, ni a la salud, sino que por el contrario les aportamos más recursos del presupuesto general de la Nación para que pudieran cumplir con su misión a cabalidad. El partido sabe perfectamente cómo proponerle al país una reducción de los impuestos y las cargas laborales sin afectar al trabajador para generar más empleos. Esas serán las dos grandes prioridades que tendremos en el 2022. Por supuesto, el país también necesita nuevos motores. Necesita que la economía tome rumbo con nuevos liderazgos. Vamos a dejar atrás un modelo basado en los productos tradicionales, en las exportaciones primarias, en los recursos naturales no renovables. Tenemos nuevas apuestas para que el país pueda crecer más rápidamente. Y quizás donde tenemos la tarea pendiente más grande de todas es en las exportaciones. Colombia se ha quedado atrás inexplicablemente en comparación a países como Perú, como Chile, como México o el mismo Brasil. Necesitamos nuevas apuestas exportadoras. Y esas apuestas están en la ruralidad, en el campo, donde el Partido Conservador tiene su fortaleza, tiene sus bases. Tenemos que llevarle a estos millones de compatriotas en el campo esas nuevas oportunidades, lo cual requiere infraestructura, tecnología, capacitación. Necesitamos al mismo tiempo facilitarle la logística a todos nuestros productos de exportación para que puedan encontrar esos mercados. Esas serán las tareas que tendremos en el 2022. Y también, por supuesto, reforzar dos sectores en los que inexplicablemente las cosas no andan bien y que más allá de la propia pandemia han contribuido a frenar esta economía. La infraestructura, un sector que debe ser el gran pilar de la economía, uno de los sectores líderes. En el tercer trimestre tuvo desafortunadamente una caída del 26%. Ahí se incluye también la construcción de vivienda. Nosotros hemos sido, como partido, uno de los grandes promotores de los subsidios para que la clase media colombiana pueda comprar vivienda. Desafortunadamente, esos subsidios se desmontaron en el 2019. Ahora, a raíz de la crisis, se han vuelto a adoptar. Pero facilitarle la vida de la clase media colombiana para que pueda comprar vivienda con tasas de interés más bajas, con un subsidio que otorga el gobierno,
es indispensable para mantener ese sector dinámico y pujante. Y otro sector que inexplicablemente ha tenido un retroceso este año y que no debería haber sido afectado por la pandemia es el sector minero energético. Con preocupación veo que la producción de petróleo está apenas en 720,000 barriles por día, cuando nosotros alcanzamos a tener 1 millón de barriles. Y en los últimos años bordeábamos los 900,000 barriles de petróleo por día. No podemos ponerle más trabas a un sector que genera tantos recursos e ingresos para todos los colombianos. Y otro sector donde también ha habido un retroceso, que es no solo inconveniente, sino al mismo tiempo un retroceso que no tiene una clara justificación, es el sector de la producción de carbón. Un país que venía produciendo 93 millones de toneladas de carbón por año, generando regalías y recursos fiscales, este año apenas llegará a 70 millones. Es decir, tenemos una tarea grande porque el país necesita rectificar, el país necesita nuevas ideas y el país necesita sobre todo salir de una crisis compleja. Uno de los elementos en los que el partido y las personas que hemos participado de sus actividades siempre nos ha caracterizado es proponer ideas. Cuando estamos en el gobierno, pues naturalmente convertirlas en realidad, ejecutarlas, ser buenos ejecutores, ser buenos gestores, sacar adelante las propuestas. Y cuando estamos fuera de los gobiernos, mirando desde la tribuna, siempre con ánimo constructivo y propositivo. Desde comienzos de este año hicimos una serie de propuestas con el ánimo de ayudar, con el ánimo de contribuir a que el gobierno y el país tenga buenos resultados. Por ejemplo, que se flexibilizara la regla fiscal, que se aprovechara la ley para que se pudiera tener más capacidad de respuesta por parte del gobierno, que el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad que era muy desconocida hasta hace poco, se encargara de ofrecer al empresariado colombiano garantías para que los bancos puedan prestar, propuesta que afortunadamente fue acogida. También propusimos en su momento que el país adoptara estos mecanismos de financiamiento extraordinario a través del Fondo Monetario Internacional, cosa que apenas se hizo recientemente. En fin, propuestas con el ánimo de que Colombia pueda salir adelante y salir más rápidamente. Fedor Dostoyevsky, ese gran novelista ruso, escribió una bellísima novela que se llama Apuntes del subsuelo. Y allí dice que bastará amar y tener coraje. Eso es lo que nos falta a nosotros como partido. Nosotros tenemos que pasar la página del odio, tenemos que tender puentes, tenemos que buscar otros sectores de la opinión. Dijo el doctor Juan Camilo Restrepo en su intervención, cosa que respaldo completamente, que somos un partido moderado, un partido de centro, un partido que defiende la iniciativa empresarial, que defiende la economía de mercado, que ha sido el garante en Colombia de la responsabilidad en el manejo económico, pero al mismo tiempo un partido de avanzada que sabe que el Estado es necesario para redistribuir. Vivimos en un país caracterizado por una profunda desigualdad y el Estado es una de las herramientas más importantes para cerrar esas brechas. Por eso esos programas para llegarle con educación pública gratuita, para llegar con educación a la primera infancia de alto nivel, programas para ayudarle, como mencioné hace un momento, a los jóvenes que están en la universidad con un subsidio, en fin, todo esto es parte fundamental de un andamiaje de un partido moderno, un partido que se ha reformado a través de los años y que no es un partido de extremos, no es un partido que defienda la economía de mercado a ciegas. Lo hace con la claridad de que se requiere una herramienta social de redistribución en Colombia. Pero necesitamos no solo un partido moderno, necesitamos un partido con ambición de poder. Llegó la hora de que el Partido Conservador se siente al volante. Ha estado muchos años compartiendo el vehículo, ha participado de los gobiernos, pero llegó la hora de que tome el liderazgo, porque es el momento en el que el país más lo necesita.
un partido, insisto, con las mejores ideas, las propuestas, los técnicos, la solvencia desde el punto de vista del conocimiento, pero también con el trabajo político en el campo. Necesitamos un partido con ganas, necesitamos un partido que tenga la convicción profunda de que es el partido que necesita Colombia para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque Colombia, en medio de una situación tan difícil, va a tener propuestas que van a tratar de cautivar al electorado sobre la base de la salida fácil, de la salida rápida, sobre la base de el populismo, la demagogia. Propuestas como cerrar nuestra economía o no pagar nuestras obligaciones. Propuestas como un excesivo intervencionismo en la economía o propuestas que van a frenar el desarrollo del sector minero energético. Nosotros somos el partido de lo responsable, de lo pragmático. Nosotros sabemos que las deudas hay que pagarlas. Nosotros sabemos que la economía solo la mueve el empresariado. Nosotros tenemos que estar ahí para defender esas ideas y evitar que Colombia se vaya por esos caminos, la ruta fácil del populismo. Ese populismo lo único que haría es convertir esta crisis en el preámbulo de una debacle. Nos llevaría al precipicio. Por eso necesitamos reforzar nuestro trabajo, unirnos como partido, recoger todas estas propuestas, todas estas ideas y convertirlas en una plataforma que le llegue a todos los rincones de Colombia para que todos los colombianos vean acá las fórmulas que nos van a ayudar a mejorar los niveles de vida. Necesitamos coraje, necesitamos salir de la zona de confort, necesitamos salir de simplemente haber sido un partido que ha compartido el poder, necesitamos el coraje que se requiere para plantearle a Colombia estas fórmulas que, insisto, van a requerir más esfuerzo, son más difíciles, son más complejas, no lo son la salida fácil de los populistas. Pero tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo sin miedo, con firmeza, con convicción. Entonces, el partido del amor para acabar con los odios, para pasar la página del distanciamiento, para pasar la página de las divisiones, de la polarización, el partido que más bien busca alrededor suyo unir, no dividir, el partido que piensa en el futuro, no se queda revisando nuestra historia y discutiendo el pasado, y el partido que al mismo tiempo le dice a los colombianos, hay salidas viables y hay salidas que nos van a permitir que esta década sea una gran década, que de esta crisis salgamos fortalecidos, que de esta crisis busquemos las soluciones a muchos problemas que traíamos de antaño y que en este momento tenemos la oportunidad de resolverlos. Yo los invito a que unamos fuerzas entre los técnicos y los políticos de este partido y recojamos a muchos otros sectores de la opinión en Colombia buscando esa plataforma de centro. Un centro que no es tibio, un centro que es más bien audaz, un centro que tiene carácter, un centro que propone fórmulas y un centro que no tiene miedo a enfrentarse a quienes desde la polarización, desde los extremos, quieren sembrar la semilla del odio y la discordia en Colombia. Bienvenidos, los invito a ese proceso. Muchas gracias.